Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando con fuerza en toda España, algo que nos ha hecho suspirar, sonreír y, por qué no decirlo, soñar un poquito. Estamos hablando de esa pareja que parece sacada de un cuento de hadas moderno, esa dupla que ha conquistado no solo las pantallas, sino también los corazones de todos nosotros, Kerem y Hande. Sí, amigos, vamos a desgranar por qué esta pareja se ha convertido en la pareja del momento que enamora a todos en España. Así que prepárense para un recorrido por su historia, su química y todo lo que los hace tan especiales. Y antes de empezar, un recordatorio rápido y cariñoso: si aún no lo han hecho, consideren seriamente darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad. Ahora, ¿quiénes son Kerem y Hande? Para aquellos que quizás viven bajo una roca, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los actores turcos más populares y talentosos de la actualidad. Saltaron a la fama internacional gracias a la serie que los unió en la ficción y, como suele suceder en estos casos, la química entre ellos traspasó la pantalla para convertirse en algo mucho más real. Su historia, llena de altibajos mediáticos, momentos públicos de afecto y una discreción que a veces enciende más la chispa, ha sido seguida con fascinación por millones de personas. Pero, ¿qué es lo que hace que esta pareja, en particular, resuene tanto en España? ¿Es solo la belleza, el talento, la historia de amor? Vamos a explorarlo punto por punto porque créanme, hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Desde que comenzaron a aparecer juntos, primero como compañeros de elenco en la exitosa serie Sen Kalkap y luego, confirmando su relación, la atención mediática fue inmediata. Y no es para menos. Hande Erçel es una actriz consolidada, con una belleza natural que deslumbrante y una capacidad interpretativa que ha ido creciendo exponencialmente. Por su parte, Kerem Bürsin, con esa mezcla de galán internacional y cercanía que lo caracteriza, se ha ganado un lugar en el corazón de muchas espectadoras, y también de espectadores, por su carisma y su evidente talento. La conjunción de ambos en una historia romántica que conquistó al público, sentó las bases perfectas para que su relación fuera objeto de deseo y admiración. Analicemos en primer lugar, la magia que surgió en la pantalla. Sen Kalkap no fue solo una serie, fue un fenómeno. La trama, que giraba en torno a una joven ambiciosa que finge un compromiso con un exitoso arquitecto para conseguir sus objetivos profesionales, tenía todos los ingredientes de un drama romántico con toques de comedia. Pero lo que realmente elevó la serie a otro nivel fue la química insuperable entre Kerem y Hande. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo parecía tan natural, tan auténtico, que era imposible no creer en su amor. Veíamos a Eda Yildiz y Serkan Bolat enamorarse, y lo que más nos cautivaba era la sensación de que ese amor también estaba naciendo o floreciendo en la vida real. Y para el público español, acostumbrado a consumir productos audiovisuales que exploran las complejidades del amor y las relaciones, esta serie ofrecía una dosis de romance puro y directo, sin demasiados giros argumentales innecesarios, centrándose en la conexión emocional de los protagonistas. Luego está la cuestión de su presencia en redes sociales y eventos públicos. Kerem y Hande no son de esos famosos que se esconden. Si bien han sabido mantener cierta privacidad, también han compartido momentos de su vida, viajes, celebraciones y sobre todo, han demostrado públicamente su afecto. Estas apariciones, tanto en eventos benéficos como en sus propias cuentas personales, han servido para confirmar y reafirmar esa conexión que tanto nos gusta ver. Las fotografías juntos, los comentarios cómplices en redes, los viajes compartidos, todo ello alimenta esa imagen de pareja ideal que tanto anhelamos y admiramos. Para España, donde las redes sociales son un canal de comunicación fundamental, la exposición controlada pero genuina de su relación les ha permitido construir un vínculo muy cercano con su audiencia. Podemos verlos relajados disfrutando de su tiempo juntos, y eso, de alguna manera, nos hace sentir que los conocemos un poco más, que somos parte de su círculo. Además, no podemos obviar el factor de la empatía. Tanto Kerem como Hande por separado y juntos, proyectan una imagen de personas cercanas, humildes y con valores. Han participado en campañas solidarias, han mostrado su apoyo a causas importantes y en general, han cultivado una imagen pública muy positiva. Esta conexión emocional es crucial. No solo los admiramos por su éxito y su talento, sino que también nos identificamos con ellos en ciertos aspectos. Vemos en ellos la lucha por sus sueños, la IMP. Hortensia de la familia, el valor de la amistad.
En un mundo a menudo marcado por la superficialidad, encontrar figuras públicas que transmitan autenticidad y humanidad es refrescante. Y esta empatía se amplifica cuando los vemos juntos, apoyándose mutuamente, creando un equipo. Los españoles en particular, valoramos mucho la cercanía y la transparencia en las figuras públicas, y Kerem y Hande han sabido ganarse esa confianza. Otro punto a destacar es la proyección internacional de los actores turcos. Turquía se ha convertido en una potencia mundial en la producción de series de televisión, y El amor está en el aire fue un ejemplo perfecto de esta expansión. La calidad de la producción, las historias bien contadas y el carisma de sus actores han logrado conquistar audiencias en todo el mundo, y España no ha sido la excepción. La popularidad de Kerem y Hande va más allá de su relación, es una popularidad construida sobre años de trabajo duro, dedicación y talento. El hecho de que sean actores turcos que triunfan en el mercado internacional les da un aura de éxito y ambición que resulta inspiradora. Y cuando se unen dos figuras tan prometedoras, el fenómeno se multiplica. Pensemos también en la narrativa que se ha construido a su alrededor. Los medios de comunicación y los fans, en muchos casos, han tejido una historia que va más allá de la simple relación sentimental. Se habla de superación, de compatibilidad, de un amor que ha resistido las presiones mediáticas y los rumores. Esta narrativa, alimentada por pequeños gestos y declaraciones públicas, genera un interés constante y mantiene viva la llama de la admiración. Los españoles disfrutamos de las historias bien contadas, y la de Kerem y Hande, con sus capítulos de éxito, sus momentos de duda y su aparente consolidación, es una de esas historias que atrapan. Pero, ¿qué significa ser la pareja del momento? Significa que su nombre aparece constantemente en las conversaciones, que sus fotos se viralizan, que cualquier novedad sobre ellos genera un revuelo mediático. Y esto se traduce en una conexión muy fuerte con el público. Cuando vemos a Kerem y Hande no solo vemos a dos actores guapos, vemos a una pareja que representa el ideal romántico para muchos. Vemos la complicidad, el respeto mutuo, la admiración. Vemos esa chispa que hace que una relación funcione y que, idealmente, todos deseamos encontrar en nuestras propias vidas. La influencia de Kerem y Hande en España se ve reflejada en muchos aspectos. Sus nombres se buscan en Google, sus entrevistas son vistas por miles de personas, sus fotografías generan miles de me gusta. Son un referente de éxito y de una relación saludable y admirada. Han logrado trascender el mero hecho de ser actores para convertirse en figuras de inspiración y entretenimiento. Para la industria del entretenimiento en España, su éxito también abre puertas a la producción turca, demostrando el gran alcance y atractivo de estas series y sus protagonistas. Podríamos decir que Kerem y Hande encarnan una fantasía romántica, pero una fantasía accesible, con tintes de realidad. No son figuras inalcanzables o excéntricas. Son jóvenes talentosos que han encontrado el amor y que lo viven de una manera que parece genuina y apasionada. Esta combinación de éxito profesional, carisma personal y una relación aparentemente sólida es la receta perfecta para enamorar a una audiencia tan amplia como la española. Si tuviera que resumir por qué Kerem y Hande son la pareja del momento que enamora a todos en España, diría que se debe a una combinación magistral de factores. Por un lado, la química arrolladora que demostraron en la serie El amor está en el aire, que sentó las bases de su popularidad. Por otro lado, su carisma individual y la forma en que se complementan, proyectando una imagen de autenticidad y cercanía que resuena profundamente con el público español. Su presencia en redes sociales, sus apariciones públicas y la narrativa que se ha construido a su alrededor, alimentada por el afecto y la admiración mutua, han consolidado su estatus de pareja ideal. Además, el creciente interés por las producciones turcas y el talento de sus actores ha facilitado su acogida masiva en España. En definitiva, representan un ideal romántico moderno, accesible y aspiracional, que nos invita a creer en el amor verdadero y en la posibilidad de alcanzar el éxito profesional de la mano de la felicidad personal. Y hasta aquí nuestro recorrido por el fenómeno Kerem y Hande. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ha sido fascinante desgranar los motivos que los han llevado a ocupar un lugar tan especial en el corazón de tantos españoles. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué es lo que más les gusta de Kerem y Hande? ¿Creen que su relación es tan especial como parece? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y antes de despedirnos no olviden lo importante, si les ha gustado este vídeo, regálenos un gran me gusta, compártanlo con sus amigos para que ellos también se enteren de por qué querem y ande enamoran a España, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.